Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ya llegó el viernes y seguimos con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Hemos pasado ya a una segunda etapa, que es la etapa de la solución. Por eso le hemos puesto de título ya no tanto la depresión en el cristiano, sino la solución a la depresión en el cristiano, ¿no? Y hoy vamos a ver, porque no todas las depresiones son producidas por lo mismo, ¿no? Es por eso que hoy vamos a ver una primera parte de la solución a la depresión en el cristiano cuando se trata de pecado. Pecado. Di conmigo pecado. Es una palabra importante porque luego veremos que si no llamamos al pecado por su nombre, esto nos trae luego mayores problemas. Sin embargo, para el pecado hay una respuesta, hay una solución. Bueno, vamos a leer nuestro versículo central, que sigue siendo el mismo, Salmos 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. La depresión, tristeza profunda, ansiedad y muchos tipos de casos o situaciones o condiciones emocionales fuertes, muchas veces son producto del pecado. No solamente depresión, ¿no? No solamente tristeza. A veces es inquietud, a veces es ansiedad, a veces es no tener paz en lo absoluto. Hay muchas cosas que son producto del pecado. Y voy a leerles una parte de la palabra en Levítico, que es una palabra fuerte, pero quiero que entiendan algo. La razón por la cual Dios permite que suframos por el pecado que cometemos, y muchas veces Él envía aún una condición más triste sobre nuestras vidas, es para que podamos reflexionar, recapacitar, reconocer y arrepentirnos y volver otra vez a sus brazos. Es difícil entenderlo porque nuestra mente no es la mente del Señor, pero es así como Él trata con sus hijos. Entonces, dice Levítico 26, el versículo 36 primero, dice: y a los que queden, hablando de la desobediencia, y a los que queden de vosotros, aquellos que han pecado, ¿no? De los que han pecado, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Pánico, ¿no? Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Y luego dice una serie de cosas más que sucederán a aquellas personas que traicionaron al Señor, que le dieron la espalda a sus preceptos, para llegar al versículo 40, donde dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y dice: y también porque anduvieron conmigo en oposición, ¿no? Andar con Dios en oposición no es buena idea. Definitivamente no es una buena idea. Pero el Señor entonces dice: infunde tal estado de ánimo difícil, triste, depresivo, ansiedad y demás, que ellos finalmente iban a pedirle perdón por su iniquidad. Y luego, lo que ya sabemos, porque ese es el carácter de Dios, versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, y obviamente perdonará, ¿no? Entonces existe un proceso, un pasos para poder nosotros arreglar cuentas con el Señor cuando viene este tipo de tristeza profunda o depresión debido al pecado, ¿no? Sí. La historia de David es clarísimo. Cuando David se arrepiente finalmente de sus malos caminos, pero le costó un año. Él ocultó su pecado un año, y en ese año fue el peor año de su vida, porque ya no tenía el gozo de la salvación, como decía él. Y por eso es que le pide en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación, le dice, y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La disciplina del Señor es una oportunidad para que nosotros reconozcamos nuestros malos caminos. La disciplina del Señor es porque Él nos ama, sabemos, ¿no? Y esto es importantísimo, reconocer que Él nos ama. Ahora, no todos se arrepienten o reconocen
que han hecho mal en sus vidas. Y eso es, mira, si hay algo malo en la depresión, lo peor de lo peor es no reconocer que ofendiste a Dios con tus malas decisiones, con tu pecado. Y esto de aquí lo lleva pues a toda persona a caer de verdad en un estado sin esperanza. Entonces, ¿qué nos impide arrepentirnos? Uno de ellos es pensar, ¿no?, que nosotros no tenemos la culpa, sino la culpa la tiene es incluso Dios mismo. ¿Qué nos impide? El orgullo de no reconocer que fue nuestra la falta, ¿no?, y no de otro. En Proverbios 8:36 dice que el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su propia alma. O sea, que tú caíste en esto porque tú pecaste contra el Señor. Entonces, hacerte la víctima ahorita no es el tema. Podrá pasar 1, 2, 10 años haciéndote la víctima y no vas a salir de tu hoyo. Porque la bondad de Dios a través de situaciones difíciles, a través de estos desiertos, a través de esta inseguridad mortal, tristeza profunda, te está guiando verdaderamente al arrepentimiento. Entonces, realmente Dios es bueno siempre y quiere que tú, ¿no?, te vuelvas a Él con todo tu corazón. En la traducción, nueva traducción viviente, el Salmo 51, el Romanos 2, versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces hay tristezas en medio de la tristeza, una tristeza favorable, una tristeza que te hace venir a Dios con humildad y pedirle perdón. Esto es la bondad de Dios que finalmente quiere sacarte de allí. Tienes que reconocer tu estado, amado hermano, amada hermana, para que puedas salir y ser restaurado como lo fue David. Así es, así que hoy estamos hablando sobre el reconocimiento principalmente, ¿no? Mañana hablaremos un poco más sobre el arrepentimiento, pero no hay un arrepentimiento sin reconocimiento. A veces nosotros pensamos, ya, repite conmigo, me arrepiento de esto, o sea, pero es un saludo a la bandera, porque en realidad no hay un genuino reconocimiento. El reconocimiento quiere decir, yo entiendo lo que he hecho, entiendo que he ofendido a Dios, que he caminado en oposición a Él, ¿no? Y quiero terminar con este pasaje de Jeremías que me gusta mucho porque es uno de mis favoritos. Jeremías capítulo 2, lo tengo acá. Y dice así, Israel había pecado, ¿no? La cosa estaba difícil con Israel. Y de hecho, en el versículo 13 le dice: no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios, ¿no? O sea, Dios mismo le dice a su pueblo: esto que tú estás pasando, esta depresión, estos deseos de suicidio, o lo que sea que tú estés, esta ansiedad, lo que sea que tú estés pasando, es el resultado de tu pecado. Tienes que reconocer esto, porque si no lo reconoces, no tienes de qué arrepentirte. Entonces de ahí vienen las clásicas frases de: pero yo no le he hecho nada a nadie, pero yo soy víctima, pero a mí me hicieron esto. Cuando en realidad hay un tema pendiente que tienes que arreglar con Dios sobre la mesa, ¿no? Y Dios le dice: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y miren qué más dice, y esta es una de las palabras más impresionantes que siempre me ha dejado a mí cautivado y en alerta, porque dice así, versículo 35. Soy inocente, ¿no? Como el presidente que soy inocente, no. Soy inocente, dice el pueblo de Dios, de su pecado, pero dice: soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. O sea, aquí no hay palabras motivadoras, no hay sermones emocionales, no hay alabanzas bonitas que te van a quitar de eso, porque es algo producido por el pecado y es profundo.
Puedes conseguirte quizás un arpista que te toque el arpa y te alegre por unos segundos, pero no has arreglado nada. Hay un tema de fondo. Y dice aquí, soy inocente, dice el pueblo, después de todo lo que ha pecado, aun cuando dice el versículo anterior, en tus faldas se halló la sangre. O sea, Dios te dice, tengo evidencia, ¿no? No tengo evidencia de tu pecado. Él dice, soy inocente, ¿no? El pueblo dice. Y por eso es que Dios le dice, he aquí, yo entraré en juicio contigo. ¿Por qué entraría Dios en juicio con su pueblo? ¿Porque pecó? No. Porque para el pecado está la sangre. Hay solución. ¿Por qué entraría entonces Dios en juicio con su pueblo? Porque dice, he aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. En otras palabras, porque no reconoces tu pecado. Yo he disfrutado muy buenos momentos y me he aliviado de muchos dolores por reconocer pecados. Y yo te recomiendo eso a ti también. Reconoce. Dios no quiere que tú lo reconozcas para que te destruya, sino para que te arrepientas. Bueno, sin más, vamos a dejarlo ahí. Y mañana, el día lunes vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento. Que pasen un excelente fin de semana y nos estamos viendo, Dios mediante, el día domingo en la transmisión. Amén. Amén.